cómo poder organizar tu día en Monday. Te lo cuento todo. Pero antes de nada, si te interesa este tipo de vídeos, dale un buen like, no te cuesta nada, es gratis. En segundo lugar, te puedes suscribir también al único canal en español sobre neurociencia y productividad, donde hablamos justamente de esto, de herramientas como Monday y otras muchas más para que seas más productivo. En este vídeo te lo cuento todo, como decía antes, cómo priorizar tareas durante el día, qué tipo de tareas deberías tener en cuenta y, en último lugar, qué hacer con los imprevistos que nos bombardean. Ahora sí que sin más dilación, dentro vídeo. Pero antes que nada, dos cosas básicas antes de empezar. Lo primero, la planificación es indiscutiblemente algo necesario. Si quieres mantener tu sistema sostenible en el tiempo, tienes que planificar. Pero no solo eso, sino que deberías hacerlo el día anterior. Y esta es la segunda clave que quería comentarte. Si lo haces el mismo día, lo más normal es que mires el correo, revises redes sociales y eso haga que pierdas el foco por completo. En esta ocasión, si tú lo miras el día anterior, quieras o no, ya tienes una perspectiva de lo que vas a hacer y empiezas el día con mucha mayor claridad. Así que no solo se trata de planificar ese mismo día, sino que lo puedas hacer el día anterior. Quédate en estos vídeos porque hablaremos de los pasos concretos que debes seguir si quieres tener una planificación exitosa. En este vídeo me gustaría mostrarte un punto crucial a la hora de gestionar nuestras tareas en el calendario, y es que habitualmente lo que hacemos es ponerlo todo junto. Simplemente tenemos tareas, tenemos eventos, tenemos cualquier tipo de actividad y la ponemos toda en el calendario. Esto no sería la fórmula que te voy a recomendar, más que nada porque tiene sus limitaciones y muchas veces nos genera mucha frustración, como veremos después. Así que lo primero que me gustaría clarificar es la gran diferencia que existe entre eventos y tareas, porque unas cosas van a ir en el calendario y las otras en una lista de tareas, ya sea un to-do, un planner o las propias tareas de Outlook. Así que en este caso vamos a ver la diferencia primero entre los eventos, que irían en el calendario como decíamos antes, y las tareas que irían en nuestra propia lista de tareas. Cuando hablamos de eventos nos referimos a actividades que hacemos con otras personas y que tienen una hora de inicio asignada. Es decir, que si tienes por ejemplo una cita con el dentista a las 4 de la tarde, tú sabes que hay otra persona implicada, es decir, cancelarlo implica un tiempo, implica hablar con esa persona, conversarlo y decirle, oye, pues una alternativa. Y en cambio, de acuerdo, tiene una hora asignada, que serían las 4 de la tarde. Si lo quieres modificar, también deberías hablar con esa persona. Esto puede ser perfectamente extrapolable al mundo laboral, es decir, si tengo una reunión a las 12 con el equipo, también sería un evento. ¿Por qué? Primero, porque hay otras personas implicadas y en segundo lugar, porque tiene una hora de inicio asignada. Pero ¿cuál sería la otra actividad? La otra actividad, como decíamos antes, son las tareas. Y fíjate que la diferencia principal es que las tareas son actividades individuales. Fíjate que no dependen de nadie más. Y en este caso no tendrían una hora de inicio asignada. Y es que tú puedes hacerlas cuando quieras. Pueden tener fecha límite, cierto, pero al final esa misma fecha límite tú puedes hacerla en todo el día. Imagínate que hay que entregar algo el 5 de noviembre a las 7 de la tarde. Tú al final puedes decidir si lo haces a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde. Sea lo que sea, las tareas, de acuerdo, dependen exclusivamente de ti. Y aunque hagas tareas con otras personas, una cosa es la co-creación, que sería el propio evento, ¿no? Quedar para hablar de algo, y la otra es cuando te pones a hacer una tarea, que eso sería algo individual. Así que esta gran diferencia la comento sobre todo porque aquí hay un punto clave. Los eventos siempre irán al calendario, recuerda, y las tareas irán a nuestra lista de tareas. En este vídeo me gustaría mostrarte cómo puedes hacer una mejor definición de tus tareas. Habitualmente, como estás viendo, las solemos poner de manera muy general, cosa que hace complicado saber qué es lo que tenemos que hacer de verdad. Así que aquí tienes un par de ejemplos que quizás has utilizado alguna vez. Por ejemplo, tendríamos la opción de proyecto Y, oye, pues hacerlo, incluso ponerlo en el calendario, y también preparar un cliente determinado, o un proveedor, o algo que tengas que hacer para alguien en concreto. Esto que estás viendo aquí es muy genérico y lleva sobre todo a procrastinar. Lo más habitual es que como hay tantas tareas por hacer en ese proyecto o en ese cliente, que digas, ¿sabes qué? Prefiero hacer otras cosas. Así que lo primero de todo son dos recomendaciones que deberías tener en cuenta a la hora de definir tus tareas. Estas dos claves, como estás viendo ahora mismo, son que estas tareas deberían durar como máximo 90 minutos. Si te fijas, tanto el proyecto Y como el proyecto Z, ahí están, esto duraría muchísimo más, porque un proyecto, como ya te puedes imaginar, puede tener una duración kilométrica. Hay muchísimas tareas desglosadas en ese proyecto, y lo mismo pasaría con el segundo. Si hay que preparar un cliente
obviamente no es tan sencillo como simplemente redactar un texto y ya está, sino que habrá que hacer varias listas de tareas para poder conseguir este proyecto global. Dicho esto, todas las tareas que definas deberían tener como máximo 90 minutos de duración. Esto te va a facilitar empezar y, en segundo lugar, como decíamos antes, evitaremos la procrastinación. La segunda clave es que tiene que haber un verbo de acción claro. Fíjate que en los dos ejemplos anteriores, proyecto Y ni siquiera tendría verbo porque no sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer. No es lo mismo que un proyecto ya esté medio hecho y tenga que revisarlo que crear un proyecto desde cero. Lo mismo va a ocurrir para preparar cliente Z, y es que lo que va a pasar es que preparar es muy amplio y genérico. Puede haber diferentes fases, la fase inicial, la fase final y sobre todo también qué quieres conseguir de la tarea. De esta manera hay que decir que te será mucho más fácil ubicarla a lo largo del día dependiendo de tu energía mental. Fantástico, pues aquí tienes un par de ejemplos para que veas cómo puedes definir correctamente tus tareas. La primera de todas, si te fijas, tiene que ver con el proyecto, pero ahora estamos empezando desde el principio. Para esto, tu mente es mucho más clara y diáfana cuando tiene algo concreto a lo que atenerse. Aquí lo estás viendo, la primera de todas sería redactar guión de la estructura del nuevo proyecto. Aquí ya sabemos que estamos empezando este proyecto y que esto requiere de un guión inicial para saber cuáles serán los próximos pasos. Mentalmente tienes una claridad increíble y lo que hace es que tú ya sepas por dónde empezar. Además, esta tarea no durará más de 90 minutos, por lo que será mucho más fácil poder meterla dentro de tu calendario. En cambio, un proyecto enorme de mucho más tiempo de 90 minutos te será muy difícil encontrarle un hueco en tu planificación. Si avanzamos un poquito más, tendríamos la segunda tarea que está basada en el segundo gran proyecto que hemos puesto antes, la de preparar un cliente Z. En esta ocasión, como ves, voy a hacer algo más sencillo. Voy a retocar la estética de una presentación del cliente Z. Esto es mucho más claro y a tu mente le está diciendo claramente qué es lo que debes hacer. Claro está que hay muchas más tareas, pero en esta ocasión me gustaría compartir contigo qué pasaría si pusieras en el filtro estas dos claves prácticas a la hora de definir tareas y sobre todo que sea muy fácil saber qué es lo que tienes que hacer, por lo tanto tengas una mayor claridad en la definición de tus tareas. En este vídeo me gustaría mostrarte cuáles son los tipos de tareas que podemos gestionar. Es verdad que tipos de tareas hay muchísimos, pero a la hora de gestionarlos es verdad que nuestro cerebro funciona especialmente por frecuencia. Ahora veremos cómo funciona. El primer tipo de tarea que quería compartir contigo son las tareas de control. Por tarea de control entendemos aquellas tareas repetitivas que tienen una frecuencia conocida, es decir, que siempre se repiten en las mismas fechas. Imagínate que cada semana, todos los viernes, tienes que revisar un documento de gestión de proyectos para saber si tu equipo está avanzando. En este caso sería una tarea de control porque tú sabes que todos los viernes debes hacerlo. Ahora pongamos otro ejemplo. Imagínate que cada martes tienes que descargar un informe y enviárselo, por ejemplo, a un departamento en concreto. En este caso también sería una tarea de control porque tú sabes que cada martes, de acuerdo, tienes que realizar esta misma tarea. Dentro de las tareas de control podemos encontrar dos tipos. Las primeras, de acuerdo, son las tareas de control de alta frecuencia, es decir, aquellas que pasan muy a menudo, por ejemplo, cada día, cada 2 días o incluso cada semana. En este caso, de acuerdo, las pondremos siempre en el apartado de tareas. En cambio, de acuerdo, cuando hablemos de tareas de control de baja frecuencia, que son el otro tipo, aquí sí que hablaremos de tareas que tienen una frecuencia mucho más elevada, como por ejemplo quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual. Este tipo de tareas, de acuerdo, a diferencia de las anteriores, en vez de irse al apartado de tareas, sí que las pondríamos en el calendario, ya que no suelen tener tanta frecuencia y para no inundar nuestro plan semanal donde pondremos las tareas, las pondremos directamente en el calendario. Estas serían las primeras tareas, pero hay más. Las segundas serían las tareas puntuales. Por tarea puntual, a diferencia de la de control, entendemos que son aquellas tareas que pueden ser repetitivas, pero con frecuencia desconocida. Imagínate que cada año haces un proyecto, pero ese proyecto puede ser a veces en enero, otras veces en marzo. Fíjate que aunque las tareas sean muy similares, tú sabes que lo tienes que hacer todos los años, pero no siempre se va a repetir durante el mismo periodo de tiempo. Por este motivo, de acuerdo, son tareas que no tienen una frecuencia
frecuencia conocida, entonces no podemos establecer que las hacemos cada lunes, cada martes o cada 15 días. Además, también aquí, dentro de las tareas puntuales, podemos incluir aquellas tareas que solo se deben hacer una vez. Imagínate, de acuerdo, que vas a empezar un proyecto de sostenibilidad y ese proyecto es la primera vez que se hace, pero podría ser el último. Este tipo de tareas que tú planificas muchas veces, de acuerdo, van a ser puntuales en el sentido de que no tendrán repetición. Por este motivo, de acuerdo, estas tareas puntuales siempre las tendremos en nuestras listas de tareas, nunca en el calendario. Y hay otro último tipo de tareas, de acuerdo, que serían las tareas imprevistas. En este caso, cuando hablamos de tareas imprevistas, es verdad, de acuerdo, que son muy similares o podrían ser similares en la naturaleza de las tareas puntuales, pero me gustaría diferenciarlas sobre todo porque son tareas que surgen en el propio día, en el mismo día, y que normalmente deben hacerse pronto, es decir, lo antes posible. Muchas veces no podían preverse, a veces también son errores de planificación. Y fíjate que a la hora de tratarlas en el día a día, las vamos a tratar de forma muy similar a las tareas puntuales. Una vez ya conozcas la tipología de tareas, lo que vamos a hacer ahora es plasmarlas en este plan semanal. Lo primero que vamos a hacer es nombrar los diferentes títulos que van a aparecer en cada uno de los grupos. Vamos a utilizar esta vista, la vista principal, ya que Kanban en Monday todavía no funciona demasiado bien. Vamos a decir que no es demasiado óptimo. Así que lo primero que haremos es constituir todos los grupos. El primero de todos se va a llamar inventario de puntuales y básicamente sería como una bandeja de entrada donde van a llegar todas las nuevas tareas. A partir de aquí, lo que haremos como siguiente paso es distribuirlas a lo largo de los diferentes días de la semana. Todo esto lo iremos viendo en próximos vídeos, así que a partir de ahora, además de este grupo que se llama inventario de puntuales, también vamos a constituir el resto de grupos que serán todos los días de la semana. Pachán, como ya estás viendo, ya tendríamos estos días de la semana. Por ahora hemos añadido solo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Por supuesto, podrías añadir también el fin de semana, pero en esta ocasión nos hemos quedado más limitados para no hacerte trabajar el mismo fin de semana, ¿ok? Así nos irá bien sobre todo para hacer esta primera aproximación y después el resto verás que será mucho más fácil. Por lo tanto, si todo es correcto, deberíamos tener un total de 6 grupos. Inventario de puntuales como bandeja principal donde recibimos la mayoría de tareas puntuales, eso sí, y el resto de días de la semana que en total será de lunes a viernes donde tendremos 5 grupos más. Un total de 6 grupos dentro de este plan semanal en Monday. En esta parte del vídeo me gustaría mostrarte algunos ejemplos de tareas de control que puedes añadir en tu planificación diaria. Y es que nuestro cerebro funciona por on y off, encendido y apagado. Lo que quieres saber es qué es lo que tienes que hacer de forma recurrente para quitárselo de la cabeza. Habitualmente lo que hacemos es simplemente memorizarlo porque como lo hacemos cada día, pues oye, ¿para qué anotarlo? Pues yo te diría que hagas lo contrario, que liberes tu mente, que liberes esa carga mental de tener que acordarse absolutamente de todo utilizando este sistema, como verás a posteriori, donde pondremos estas tareas de control. Pero claro está, el primer paso es identificarlas y es probable que ahora mismo estés pensando que yo no tengo tareas de control o que casi no tengo. Aquí obviamente dependerá del rol, no es lo mismo un rol de gestión que un rol más técnico, pero habitualmente todos tenemos tareas de control repetitivas que se van repitiendo a lo largo de la semana, 2 veces a la semana o una vez al día incluso, dependiendo de algunas tareas, puede incluso repetirse más allá de una semana. Por ejemplo, pues cada 15 días, cada 2 meses, cada 3 meses o el tiempo que haga falta. En esta ocasión nos quedaremos con las tareas de control de alta frecuencia que son las que van a aparecer en Planner. En cambio, las tareas de control de baja frecuencia, por ejemplo aquellas que son trimestrales, mensuales o incluso anuales, esto lo vamos a poner en el calendario. Algunos ejemplos, como estás viendo ahora, tiene que ver con control de calidad, podemos hablar de seguimiento de los proyectos, podemos hablar también de gestión de software interno. En fin, ya estás viendo algunos ejemplos que seguro que pueden ser perfectamente replicables a tu forma de gestionar. Así que como ves ahora podríamos hablar de la reunión de los martes del equipo, incluso también del registro horario, de revisar carpetas en el correo en caso de que las tengas, o incluso cosas ya más de equipo como revisar KPIs, revisar tareas delegadas, revisar incidencias y por último, si te fijas, algo importantísimo que debería aparecer son la revisión diaria y la revisión semanal. Hoy es
verdad que estamos hablando sobre todo haciendo hincapié en la revisión diaria, pero la revisión semanal es igual o más importante y esta solo la haremos una vez a la semana, preferiblemente el viernes, aunque por supuesto también puedes optar a hacerlo como quieras. En esta ocasión y en este vídeo lo que estamos trabajando sobre todo son las tareas diarias, así que hablaremos de la revisión diaria que haremos de lunes a jueves. Aquí, como estás viendo, tendríamos los días que se repite en esta primera columna y en la segunda, como estás viendo, tendríamos los ejemplos de algunas tareas de control. Una vez ya tengas identificadas tus tareas de control, es decir, aquellas tareas de repetición que tengan una frecuencia conocida, lo que vamos a hacer es ubicarlas en los respectivos días de la semana, es decir, de lunes a viernes. En el inventario de puntuales solo deberían ir tareas puntuales. Lo que va a ocurrir es que si tenemos muchas tareas de control, quizá nos va a entorpecer tener tantas tareas por separado. Por eso lo que vamos a crear es una macro tarea que se llame tareas de control y dentro pondremos un pequeño checklist donde estarán esas tareas de control que debes hacer ese día. Así que ahora, como vamos a organizar un solo día, crearemos las tareas de control del propio lunes y esto la idea es que lo hagas también repartido entre todos los días de la semana. Recuerda, eso sí, que las tareas de control no van a ser las mismas para todos los días, ya que cada día tendrás algunas diferentes, algunas iguales y algunas que se van a combinar algunos días sí y otros días no. Así que nos vamos a ir al lunes ahora mismo y vamos a agregar un elemento. En esta ocasión lo que vamos a hacer es poner tareas de control, como ves, en mayúsculas y con dos emojis laterales. Es decir, esta repetición que estamos viendo ahora nos va a indicar visualmente que son tareas que se van a repetir. Una vez creemos esta tarea, ya la tendríamos lista, el siguiente paso será empezar a establecer una lista de subtareas que serán las tareas de control. Como puedes ver, ya las tendríamos creadas. En esta ocasión hemos decidido poner la siguiente: revisión de incidencias, revisar KPIs del equipo, preparar una reunión de supervisión de liderazgo del próximo martes, revisión diaria, que como hemos dicho antes, esta la vamos a añadir sí o sí, importantísimo que aparezca todos los días, al menos la revisión diaria va a aparecer de lunes a jueves. En cambio, la revisión semanal solo la haremos los viernes. Una última cosa más, y es que si quieres copiar estas tareas para los próximos días, eliminando las que ya no pertenecen al día concreto, lo puedes hacer de una manera muy sencilla, o simplemente con el botón derecho te saldrá este menú de aquí, o incluso si vas aquí al principio de todo, como estás viendo, los tres puntitos, tendrás exactamente el mismo menú. En esta ocasión lo que vamos a hacer es duplicar, y puedes duplicar si quieres con todas las actualizaciones o sin ellas. En el fondo lo que queremos copiar solo son las subtareas que serían las tareas de control, así que en este caso vamos a duplicar con actualizaciones para que lo veas completo y si todo es correcto debería aparecerte estas tareas de control de aquí. Lo bueno es que ahora lo puedes arrastrar como si fuera un documento normal, como si fuera un archivo. Yo lo que puedo hacer ahora es llevarlo directamente al martes. Ahí está. De esta manera, como estás viendo, ya tendría las tareas de control copiadas. Ahora solo tendría que asegurarme que todas ellas son las que tengo que hacer ese día. Imagínate que preparar reunión del martes ya no tengo que hacerla ese día. Lo que puedo hacer es clic en el botón derecho y aquí abajo un poquito más, ahí está, podemos eliminarla. Dicho esto, ya hemos visto cómo funcionarían estas tareas de control, cómo las puedes ubicar en Monday. Aquí tendríamos nuestras tareas repetitivas para que nada se te pase y lo tengas todo anotado en tu plan semanal en Monday. Una de las cosas más complejas que debemos lidiar en nuestro día a día tiene que ver con los criterios de priorización. Aquí no entraremos tanto a definirlos, sino sobre todo cómo puedes efectuar una lista ordenada de tareas para que sea beneficioso para tu cerebro y por ende para tu productividad. En esta ocasión, como puedes ver, hemos redactado aquí un total de 3 tareas, además de las tareas de control, que están ordenadas en base a la siguiente tríada. Yo le llamo la tríada productiva o la tríada exitosa, que es cómo funciona tu cerebro. De hecho, tu cerebro funciona por ciclos aproximados de 2 horas, donde tienes que hacer primero tareas más sencillas, tareas más complejas después y tareas desaceleradoras en última instancia. Después deberías tomar un descanso, aunque sea corto, de 5 o 10 minutos, para volver a recuperar el foco y empezar de nuevo con este lote de tareas que estamos citando. La primera de todas, como estás viendo, donde pone leer capítulo 1, sería importante que fuera una tarea que es finita. Fíjate que leer un capítulo es finito. Yo decido en
qué momento termina este capítulo. En cambio, por ejemplo, cuando empiezas el día con el correo, eso es infinito, porque al final tú vas leyendo y en cierta manera esto puede ser un mensaje de hilos de correo interminable. Lo segundo, importantísimo también, que tiene leer un capítulo o leer un trozo de algo, es que es controlable. Tú decides en qué momento lo dejas. En cambio, lo que le pasa al correo es que es como una sala de espera de un hospital. Tú sabes cuándo entras, pero no cuándo sales, porque muchas veces llegan correos, que uno de ellos es urgente, el otro no, como te contestas con tus compañeros, al final ese correo no sabes si es urgente o no, y eso hace que sea difícilmente controlable. Lo mismo ocurriría con las redes sociales. Y lo último de todo es que sea fácil. Ahí sí que es verdad que el correo engaña muchas veces porque hay correos muy sencillos, pero también está mezclado con correos un poquito más complejos. Así que ya lo sabes, lo ideal de esta tarea aceleradora, que es para calentar tu cerebro, sería una tarea fácil, controlable y sobre todo finita. Al final, como decíamos antes, cuando tú estás calentando el cuerpo para hacer una prueba de alto rendimiento, necesitas calentar el cuerpo. Pues en esta ocasión lo que vamos a hacer es calentar el cerebro gracias a una tarea aceleradora. Si seguimos avanzando un poquito más, tendríamos una tarea que, como ves aquí, es la de redactar un guión, una estructura, un nuevo proyecto. En este tipo de tareas lo que nos referimos que sea una tarea compleja que esté vinculada a tus objetivos. Y eso es importante porque en general los dejamos de lado y nos vamos directamente a las urgencias cuando en muchas ocasiones no hay un vínculo directo entre tus metas. Y eso sí, una vez hayas terminado hay que bajar otra vez el nivel, hay que bajar los pistones. Así que lo que vamos a hacer ahora es una tarea de desaceleración, que eso implica algo relativamente sencillo, también más o menos controlable y por supuesto finita. Aquí, como ves, he puesto contestar los mensajes que has recibido en una newsletter. No es algo que vas a recibir cada 2 minutos, por lo tanto puedes controlar bastante el tiempo de llegada de estos mensajes. Esta tarea, al ser relativamente sencilla y que muchas veces incluso ya tienes plantillas de contestación, hará que nuestro cerebro baje las revoluciones y después ya podamos tomarnos un merecido descanso. La idea de todo esto es que repitas otra vez esta tríada. Recuerda, la tríada exitosa de la productividad consiste en 3 pasos: tarea aceleradora, tarea de alto rendimiento ya cuando estás en foco y una tarea de desaceleración para volver a bajar las revoluciones y empezar de nuevo el ciclo. Otro punto clave en la gestión de tareas diaria tiene que ver con las tareas imprevistas. Sí, esas pequeñas setas que van apareciendo durante el día que nos van dificultando nuestra propia organización. Sí que te diría que si tú recibes más o menos entre un 20 o un 30% de tareas imprevistas al día, esto es que hay que cambiar por completo la planificación, no solo la tuya, sino también la de tu equipo. Es una auténtica locura que tú recibas cada día eso 3, 4, 5 tareas imprevistas. Eso es porque hay algo que se está desmadrando, hay algún tipo de fuga que hace que la productividad de los equipos esté bajando en picado. Así que este es un punto importante a tener en cuenta a nivel inicial. Una vez hemos recibido esta tarea imprevista, tenemos 2 opciones: o anotarla o no anotarla. Puede pasar que sea una tarea imprevista muy urgente, que tengas que dejarlo todo y por lo tanto no sería necesario anotarla, sino que simplemente te pones a hacerla. Si es algo pequeño, pues evidentemente todavía tendrá menos sentido anotarla dentro de Monday. Pero si por ejemplo ocurre que es algo que no puedes hacer en ese momento, entonces mi recomendación es que sí la anotes en el día en cuestión. Aquí, como hablamos de un solo día de gestión, lo pondríamos aquí en agregar elemento y pondríamos que hemos recibido una tarea imprevista, no tiene más. Y a partir de aquí tú le darás el orden o la prioridad que consideres a lo largo del día. Imagínate que la recibes, no es urgente, tampoco es algo que haya que hacer inmediatamente, por lo tanto la postergas, incluso podría ser que la hicieras el próximo día, que ya dependerá bastante también de cómo la quieras gestionar. Pero más allá de la anécdota, lo importante de todo esto es que tú sepas gestionarlas bien, anotarlas, porque si no están, no existen y corremos el riesgo de olvidarnos de ellas. Siempre recuerda que la tarea imprevista también ocurre lo mismo que en las otras tareas, no debería superar los 90 minutos, por lo que si prevés que esta tarea va a durar un poquito más, la puedes desglosar en diferentes tareas. El último punto imprescindible, el tema de la revisión diaria. Recuerda que también hay revisión semanal que haríamos los viernes, pero como en este vídeo nos estamos centrando en la revisión diaria, solo la haremos de lunes a jueves. Bueno, digo solo, pero es importantísimo hacerla todos los días. Además, no nos va a tomar demasiado tiempo. Estamos hablando de 2-3 minutos, a lo sumo 5 minutos, o si tienes muchísimas tareas, 7 u 8 minutos, pero verás que es muy rápida. Una cosa importante es la hora del día en la que deberías hacerla. Está claro que debería ser a última hora, pero no a última
ultimísima hora. Siempre recomendable hacerlo 1 o 2 horas antes para que tengas tiempo de que no haya ningún imprevisto final. Así también podrás irte con calma y evitar eso típico que pasa a veces, que cuando vas a última hora tienes otras cosas por hacer u otras cosas en mente y dejas por completo esta revisión diaria. Un hábito fundamental para garantizar que este sistema sea sostenible en el tiempo. Llegados a este punto, una vez hemos llegado al lunes, imagínate que va avanzando el día, pues yo alguna de las tareas las puedo llegar a realizar. Ahora, por ejemplo, vamos a suponer que esta tarea de aquí, de leer el capítulo, pues ya la hicimos, por lo tanto lo que vamos a hacer es marcarla como completa. Esto ya lo sabrás, pero recuerda que en Monday no existe una posibilidad de marcar como completa una tarea. Lo que puedo hacer en estos casos es simplemente o dedicarle una columna diferente para las completadas, o lo que puedo hacer es archivar aquí con el botón derecho. Perfecto, muy bien. Una vez hemos llegado aquí y tenemos ya las tareas que nos hemos dejado por hacer, lo que voy a hacer ahora es recapitular y ver cuáles debería hacer el día siguiente y cuáles ya no tendría sentido hacerlas. Imagínate que redactar guión de estructura, que era una de las tareas principales, esto sí o sí lo tengo que hacer para el próximo día. Pues bien, será tan sencillo como moverla para el martes y ya lo tendríamos listo. En cambio, contestar mensajes recibidos en newsletter, resulta que ahora a la newsletter ya no le damos tanta importancia por lo que sea, y es algo que no sé si haré esta semana, o tampoco sé muy bien qué día lo voy a hacer. En vez de poner la tarea desperdigada en cualquier día, simplemente para acumular tiempo y hacerte perder el tiempo, nunca mejor dicho, ambas cosas, mejor que lo devuelvas a la lista de inventario de puntuales. Me explico. La lista de inventario de puntuales es cuando una tarea todavía no tiene asignado qué día lo vas a hacer. Si tú sabes que no lo harás esta semana o ni siquiera sabes cuándo lo vas a hacer, es una buena forma de ponerlo en el inventario de puntuales. ¿Por qué? Porque cuando hagas la revisión semanal, ahí sí que vas a decidir dónde va a ir esa tarea. Y por último, si nos quedaba una cosa, es, oye, ¿hay alguna tarea del inventario que quieras poner en el martes? Pues sí, quiero poner esta de aquí que pone retocar estética del cliente Z. Perfecto, muy bien. Ahora mismo, si todo es correcto, ya tendremos las tareas listas para el próximo día, habiendo hecho con éxito la revisión diaria, que recuerda que va a garantizar la sostenibilidad de este sistema. ¡Fabuloso! Ya lo tienes. Ya te puedes organizar tu día a día dentro de Monday. ¿Cómo lo viste? ¿Qué te pareció? Por cierto, ¿cómo lo haces tú? Yo encantadísimo de leerte en comentarios, aprender de ti y hacer próximos vídeos sobre Monday para mejorar la herramienta y sobre todo que mejoremos la efectividad entre todos. Y hablando de esto, oye, si te pareció interesante el vídeo, dale un buen like, no te cuesta nada, si llega a muchas más personas y es totalmente gratuito. Y en segundo lugar, si te parece interesante esto, que hablemos de estas herramientas como Monday y neurociencia, productividad personal, todo esto junto y gratis, te puedes suscribir también a este canal donde verás todo tipo de vídeos que te van a ayudar a ser mucho más efectivo. Gracias de verdad por compartir este pedacito de tu tiempo conmigo, me encantará verte en próximos vídeos, estoy convencidísimo de que sí. Cuídate mucho, un abrazo, chao.